Ancha munasqa wayqipanikuna, kusisqa tarikuni qankunawan rimarinaypaq kay p'unchaypi. Siempre he pensado que la Cuaresma no solo es un tiempo de penitencia, sino positivamente es un tiempo de solidaridad. Y quería empezar con un ejemplo de solidaridad. Hace poco tuve una celebración con un grupo de familias que desde hace años conforman un pandero que le llaman Virgen de Copacabana. Son vecinos que están buscando la manera de cómo promoverse, cómo obtener dinero, pero en una forma, diríamos, familiar, amical, frente a los bancos que ponen tantas dificultades muchas veces y también con tanto interés. El pandero consiste en que se reúne un grupo de personas y ponen una cantidad mensual y luego se reparten ese dinero según el mes que les corresponda y no hay ningún interés. Nadie gana nada por llevar ese pandero y entre ellos van consiguiendo el dinero, como prestado sería, el dinero que necesitan y después siguen pagando durante todo el año. Esto es una creatividad popular, un signo de sabiduría. Yo recuerdo que mis padres con sus colegas profesores hicieron esto muchos años y es una manera de progresar, de conseguir dinero rápido para alguna cosa que tienen que hacer sin ningún interés. Habría que propagar más esto en nuestro pueblo. Otro ejemplo de sabiduría popular se dio en nuestra región, en nuestra diócesis de Puno, el año 1982, que fue un año de dura sequía, la peor del siglo pasado, y que duró hasta el 83. Ese 82 yo llegué a la diócesis de Puno y me pareció bueno visitar las diversas parroquias para conocer a las personas, etc. Y llegué a Santiago de Pupuja, cerca de Zángaro, donde estaban las hermanas Cristi Orzechowski y Berna Schulte. Estaban colaborando como agentes pastorales y estuvieron casi 30 años. Y lo que observé en Santiago de Pupuja es que frente a esa sequía en el altiplano, ellas junto con las comunidades de Santiago de Pupuja crearon las ollas comunes, algo que ahora se ha vuelto, diríamos, común en todo el Perú y sobre todo en Lima, en las diversas circunstancias en las que vivimos, ya sea de la pandemia, ya sean los graves problemas económicos y políticos en nuestro país. Creatividad, sabiduría, solidaridad. Quisiera leer un textito de Isaías capítulo 58 que se refiere precisamente al ayuno, pero la pregunta es, ¿qué ayuno querrá Dios? Está en Isaías 58, versículos 3 y 4. Dice, y se quejan, ¿por qué ayunamos y tú, Yahvé, no lo ves? Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta, porque en los días de ayunos ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. Y aquí vemos entonces que el ayuno que muchas veces nosotros practicamos en la iglesia o en las iglesias se ha convertido como en una costumbre, hay que hacerlo, en un rito, en una satisfacción individual. Alguien me decía, cuando ayuno yo me siento feliz,
como que estoy haciendo algo valioso. Se ha convertido en una simple tradición humana, en un acto pasajero. Queda en una práctica íntima, muy personal. El ayuno al final es como algo fácil, pues dura unas cuantas horas. En cambio, si miramos este texto y otros textos de la Biblia, el deseo de Dios, para Dios aparece el ayuno como una ocasión de cambio, no una simple costumbre, que debe tener una repercusión social. El ayuno de Dios nos exige ser distintos, ser mejores, y que ese ayuno personal ayude al bien de la sociedad y que nos lleve a practicar la justicia. Entonces el ayuno que quiere Dios, por ejemplo acá dice, ¿no? Ustedes ayunan pero obligan a trabajar a sus obreros, se dedican a sus negocios y luego ayunan entre peleas y contiendas. Entonces Dios quiere el cambio, no un ayuno simplemente hecho como todos lo hacen. Entonces una palabra que resume todo lo dicho podría ser que el ayuno tiene que comprometernos con Dios y con el prójimo, especialmente con los más pobres. Alguien podrá decir, entonces ya no vale la pena ayunar. Por supuesto que vale la pena, pero darle el sentido que Dios quiere al ayuno, sacar las consecuencias del ayuno, salir de mi egoísmo y hacer que el ayuno sea solo una señal del gran ayuno que debemos hacer diariamente. Ayuno para luchar contra toda injusticia, contra toda opresión. A lo largo de estas semanas vamos a poder hablar más todavía, porque el capítulo 58 de Isaías, que se lo recomiendo leer, habla muy claro de todo lo que en este momento estoy haciendo o hablando como introducción. Y es así, el ayuno de pan, el ayuno de comida dura un rato. El ayuno a favor de la justicia, es decir, luchar, vencer nuestras tendencias para ser injustos y llegar a la justicia propia y de los demás, dura toda la vida. El ayuno que nos lleva a vencer el miedo, para denunciar, por ejemplo, la masacre que ha habido el 9 de enero contra la población de Juliaca que protestaba, es un ayuno que necesita fortaleza por parte de nosotros, no es fácil. El ayuno que nos lleva a interesarnos por nuestro país tampoco es fácil. Lo más fácil es decir, yo me preocupo por lo mío, cada uno se preocupa por lo suyo, yo por qué tengo que interesarme en los problemas de otros. El ayuno que nos lleva a actuar dentro de la política, a interesarnos por lo que pasa en nuestro país y en el mundo, porque en la política se juega la vida de los humanos, es algo serio, pero tenemos que sacrificarnos, tenemos que preocuparnos, emplear nuestro tiempo y nuestro estudio para interesarnos por todo lo que pasa, no solo en nuestra familia, sino en nuestra región, en nuestro país, y si somos creyentes también en nuestra iglesia.
Cada cuaresma, entonces, debe llevarnos a una transformación, a cambiar. Hay personas que dicen, yo ya no cambio, yo soy así. No, Dios siempre nos está pidiendo el cambio. El primer grito de Jesús está en el primer capítulo de Marcos. Era eso, ¿no? Cambien sus vidas. El reino de Dios ya está presente. Y cambiar poco a poco como personas. Tener esperanza de que podemos ser mejores. Cambiar como familias. Cambiar como sociedad. Y cambiar también como iglesia. Porque como creyentes también nos equivocamos. Los de la base y los que gobiernan la iglesia. Porque todos somos humanos. Y lo más lindo es cuando podemos decir, disculpen, me he equivocado, y empezamos una vida nueva. Cada misa, cuando vamos a la misa, también es una invitación y una ocasión para cambiar positivamente. Si, por ejemplo, nosotros entramos a la misa con nuestros defectos, lo que somos, y salimos igualitos, significa que la palabra de Dios y su gracia no ha tocado nuestro corazón, porque se ha vuelto de piedra. Dios quiere que tengamos corazón de carne. Nos lo recordaba el profeta Ezequiel. Finalmente, también como resumiendo todo, podemos decir que la religión, cualquier religión, la religión no está condenada a ser opio del pueblo, como dijeron algunos filósofos alemanes, por ejemplo, Marx, repitiendo lo que habían dicho otros. La religión no está condenada a ser opio del pueblo, o sea, a engañar, a adormecer a la gente, como muchas veces lo ha sido. La religión, sobre todo el cristianismo, como nos lo recordaba el teólogo Leonardo Boff del Brasil, la religión está llamada una y otra vez a ser motor de cambio. Eso es lo que quería decirles, amigas y amigos, y animarlos, animarme yo también a ser como persona, como creyente, motor de cambio. Porque se los he dicho muchas veces, Dios es el Dios del cambio, no del statu quo, no de la tradición. Es el Dios que quiere el cambio para el bien y también, por supuesto, el cambio social. Y con esto y con el cariño de siempre, invitándolos a vivir esta cuaresma de una manera que salgamos de nosotros mismos hacia los demás. Les deseo un bonito tiempo. Me despido hasta la próxima semana.